Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con el cambio de hora estamos un poquito más temprano en cuanto a luz solar. Hoy día es martes, segundo martes de septiembre, el mes de la patria. Así que estamos contentos de seguir en sintonía con ustedes, poder llegar con la palabra del Señor a pesar de todas las circunstancias. Esto ha traído muchos cambios en muchos aspectos de la vida. Y hay que adaptarse. Eso es lo que hemos hecho todo este tiempo. Creo que igual Dios provee en su misericordia formas para que su palabra siempre, como también se lo dice Pablo en otra carta, no esté presa, no esté retenida, no esté escondida, siga saliendo a la luz. Y hoy vamos a seguir en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, último capítulo de esta carta. Quiero saludar en particular, especialmente hoy día, además de mis hermanos y a quienes nos siguen regularmente, a don Manuel Candia, que debe estar en Santiago viéndonos. En la semana tuvimos una larga conversación y le saludo. Él nos ayuda, nos aporta a la fundación y también ha estado conectándose a los estudios. Así que un gran saludo para él, un gran abrazo a la distancia. Estamos lejos, pero contentos de que nos pueda estar visualizando a través de este medio. Juan Manuel, la palabra. Sí, estamos contentos de poder transmitir un martes más. Creemos que Dios es quien nos permite seguir hablando. Creemos que la obra que ha hecho Kenny Yapel ha sido de Él, no ha sido nuestra. Y confiamos en que el Señor está obrando ahí en medio de esta pandemia, en los corazones de nuestros hermanos. Nosotros, cada uno ha tenido que, a lo mejor, como decía Pablo, adaptarse. Pero damos gracias a Dios que podemos al menos de esta manera compartir, pero sin embargo anhelamos volver a vernos, volver a reunirnos, volver a vernos cara a cara y estar juntos orando, alabando a Dios y siendo fortalecidos por nuestro Dios. Pero el mismo Espíritu del Señor está con nosotros y nos alegramos en eso, que su Espíritu Santo está con nosotros. La pandemia puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero el Espíritu del Señor es el mismo y permanece con nosotros, y eso es suficiente y ese es nuestro consuelo. Exacto. Y con eso nos basta. Esa es la promesa de Él cuando dijo: les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes, morará en ustedes, en nosotros. Y cada creyente tiene el Espíritu Santo en su vida que le permite seguir vinculado directamente con Dios. Así que damos gracias por esa promesa concretada de Cristo, pero además también tener otra oportunidad más, como decía, adaptándonos a las circunstancias para seguir hablando de su palabra. Bueno, vamos a lo que nos convoca al estudio del texto de hoy. Hoy día vamos a ver versículos 11, donde ya lo leímos, pero vamos a comenzar desde ese versículo hasta el 16. Hoy nos toca ver estos versículos que son muy personales. Vamos a explicarlos un poco inmediatamente, pero muy dirigidos a la persona de Timoteo, pero que tienen una gran correlación con cualquier creyente. Debemos tomarlo, de hecho, de esa manera. Para todo creyente estos versículos son importantes. Es cierto que en la carta están expresados a una persona, dirigida a una persona en particular, pero cada creyente tiene que tomarlos para sí en lo que va a explicar esto que vamos a leer. Así que no sé si puede partir con una oración, Juan Manuel, para después dar lectura a esos versículos. Sí, amado Dios y buen Padre Celestial, te alabamos y te damos tantas gracias porque podemos compartir tu palabra, porque podemos leerla, porque podemos meditar en ella. Ella es nuestro alimento, ella es la que refresca nuestra alma. Tu palabra, Señor, ha traído luz y ha traído vida a nuestros corazones, Dios. Cuánto tiempo vivimos apartados de ti, pero ahora nos acercamos y lo hacemos con confianza, porque ella misma nos revela que Jesucristo, nuestro Salvador, ha pagado nuestros pecados, ha pagado nuestra deuda, y por esa libertad, el perdón, podemos acercarnos hoy, Señor. Y queremos sentir esa cercanía, Dios, no solamente saberla en nuestra mente, sino sentirla en nuestro corazón. A pesar de la pandemia, a pesar de que no podemos reunirnos como es de costumbre, todos en el mismo lugar, a pesar de eso, Señor, nos alegramos en ti, Dios, nos alegramos en ti y creemos que tú estás con nosotros. Y yo te pido que alegres el corazón de mis hermanos en esta tarde, que ellos puedan sentir tu compañía, Dios, en sus vidas, sosteniendo sus vidas y completando la obra en ellos. Aviva tu obra, Dios, en medio de nosotros. Aviva tu obra en nuestros corazones, Dios. Que nos alegremos en ti, que nos acerquemos más a más. Que aquellos que se han debilitado sean fortalecidos, que aquellos que se han apartado vuelvan su rostro a ti. Que haya arrepentimiento en el corazón de aquellos que se han rebelado y que haya gozo en el corazón de aquellos que permanecen fieles a ti. No por ellos mismos, sino por tu gracia. Te alabamos, Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, vamos a leer entonces esta porción del último capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, que es el capítulo 6. Vamos a leer del 11 al 16. Dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Justamente el versículo termina con un amén, que es una afirmación, un así sea a todo lo que él estaba comentando. Bueno, como comentamos siempre, hacemos un poco de resumen de esta carta. Ya estamos llegando a su último capítulo y creo que es atingente con mayor razón decir que Pablo está cerrando todo un gran discurso explicativo hacia Timoteo de las cosas que él tenía que hacer en la iglesia donde le pidió que se quedara, que es la iglesia de Éfeso. Lo hemos repetido varias veces, ya sabemos ese contexto general. Pero aquí, como vemos en el versículo 11, le dice, parte diciéndole: Mas tú, oh hombre de Dios. Le está dando instrucciones personales muy precisas acerca de ciertas cosas que vamos a analizar de inmediato y que son justamente contrapuestas o en oposición a lo que estaba pasando con algunas personas, que ese era el motivo de la carta, de dar alguna advertencia con respecto a personas que estaban llegando a esa iglesia en Éfeso con otras ideas, que no se estaban sometiendo a los escritos, y más que en ese entonces, más que escritos, eran los dichos o las ordenanzas de los apóstoles. Creemos que los apóstoles fueron los que pusieron la base de fe para todos nosotros. ¿Por qué los apóstoles? Porque fueron personas seleccionadas por Cristo mismo, a los cuales Él los puso en esta posición especial en la historia de la humanidad. Ellos tuvieron ese privilegio de conocerlo personalmente, de estar viendo sus milagros, de recoger sus instrucciones y expresarlas, como sabemos, a través de cartas. Pablo, tal vez el más conocido de los apóstoles, el que tiene más escritos del Nuevo Testamento, son el que pone más textos, por lo mismo doctrina o enseñanza para nosotros. Por lo tanto, Pablo está llamando al orden a gente en la iglesia de Éfeso que estaba yendo en contra de ordenanzas que se desprenden de las mismas enseñanzas de Cristo. Ese es el aspecto general. Y justamente le está haciendo recomendaciones a Timoteo con respecto a esas personas que estaban encubiertamente entrando, algunos, lo vimos la semana anterior, con ganancia, teniendo apariencia de piedad, pero siendo finalmente desobedientes, queriendo tener o amando el dinero. Vimos anteriormente esos versículos, que querían enriquecerse, que estaban cayendo en el lazo del diablo, de la tentación, ¿no es cierto? Habla el versículo anterior que la raíz de todos los males es el amor del dinero. Analizamos bien, creo, esos conceptos. Y ahora en el versículo 11 hace totalmente la distinción. ¿Qué es lo que en el fondo podríamos titular? ¿Cuáles son las características de un creyente? Podríamos ponerle un nombre a estos versículos. ¿Qué debe hacer un creyente? ¿Cuál es la forma de actuar de un creyente en, ¿no es cierto?, contraposición, como decíamos, a lo que otros hombres estaban haciendo en esa iglesia? Por lo tanto, el primer versículo, ya lo analizamos en parte, le dice: Mas tú, oh hombre de Dios, tienes que huir de esas cosas, de las cosas anteriormente señaladas, de toda forma de alteración de la enseñanza, toda forma de convertir o tergiversar la verdadera enseñanza establecida primero por Cristo, después por sus apóstoles. Y le dice: corre o sigue, en otras traducciones dice: corre hacia la justicia. O sea, tienes que dejar esto y tienes que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Yo creo que en general
este versículo no está hablando de características que son propias de un carácter, de una personalidad transformada por Cristo, por Jesús. Y no me quiero entrar en cada una de qué significa cada cosa, pero sí quiero tomarlo como en conjunto, porque muchas veces pasa, a propósito de esto, mucha gente piensa que solamente lo que Dios espera de nosotros es asistir a una iglesia, estar orando, leyendo un poco la Biblia, pero la Biblia nos exige, y hoy día mandé una nota acerca de eso que encontré por ahí en el WhatsApp, mandé una notita acerca de esto. La Biblia nos exige un cambio de actitud, nos dice, deja esto y sigue esto otro. No compartas en esto, sigue con estas cosas. Y muchas veces nosotros siempre tenemos la idea de que son las cosas más grandes, la moral más evidente, pero acá está hablando de cosas acerca de carácter, de formas de relación, el amor como una manera de relacionarse con los demás, con el prójimo, la paciencia, una manera de relacionarnos sanamente, correctamente, por ejemplo, dentro de la familia. A veces eso no es poco visible, pero la paciencia en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con las personas que a veces nos causan incomodidad, la mansedumbre. Todos son conceptos que apuntan a que el hombre de Dios, por eso le llama hombre de Dios, tienes que corregir, tienes que mostrar, dejar ciertas cosas de lado y exhibir estas cosas, acercarte a ellas, perseguirlas. Por eso dice, sigue la justicia, o corre en una traducción, sigue estos aspectos. Yo creo que tenemos que recordarnos siempre que el camino cristiano es un camino angosto, difícil de caminar, que muchas veces va en contra de la naturaleza nuestra, que nos lleva a veces a ser injustos, impiedad, faltos de amor, faltos de paciencia, faltos de mansedumbre. Por lo tanto, todo lo contrario, Dios nos insta y nos llama como hombres de Dios, que por eso decía, esto es para todo, no es una instrucción personal a Timoteo, que tenemos que cambiar las cosas que naturalmente nos brotan, la mentira, el engaño, la corrupción, tantas cosas y males que vemos en este mundo. Tenemos que abandonarlo, huir de eso y seguir esto otro. Sí, usa la palabra huir. Huye de estas cosas, dice, no es un verbo pasivo, sino un verbo activo. Está diciendo que Timoteo tiene que tomar una decisión y tiene que tomar una dirección totalmente opuesta. Eso es huir. Exacto. Cuando uno ve un peligro y dice, no, aquí yo me arranco, me voy. Huye de estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, como decías tú, lo que venía hablando, el amor al dinero, el querer enriquecerse, lo que está en los versículos anteriores, los que estuvimos analizando ayer. Mire qué interesante después. Bueno, uno de los hermanos mandó al WhatsApp un video, ¿cierto?, que contrastaba esto, como uno de los predicadores hoy en día hablaba acerca de que él bendecía a otros porque él tenía mucho dinero, entonces por eso él era de bendición, homologando la bendición de Dios con cuánto dinero tenía. Pero vemos que eso va en contraposición a lo que la Biblia dice. La Biblia en ningún momento dice que la cantidad de dinero es comparable a la cantidad de bendición. De hecho, el mismo pasaje, lo vimos la semana pasada, decía que están teniendo con qué comer y abrigarnos, estemos contentos de esto. Porque la base de esa explicación era salud, desnudo, venimos a este mundo, o nada traeremos a este mundo y nada nos vamos a llevar de acá. Esa era la explicación. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo arranco de esto? Porque ese arrancar, ese huir, no es salir de un lugar físico, sino que es huir de un concepto, de una forma de pensar, de una forma de mirar la vida. ¿De qué manera puedo huir del engaño de las riquezas? Porque ese es el punto, si las riquezas se transforman en un engaño, donde uno puede caer y por querer obtener, entrar en un círculo, ¿cierto?, en una cárcel en la cual uno no sale. Hablábamos de las deudas, hablábamos de gente que muchas veces trabaja porque tiene que pagar sus deudas y se ha endeudado a veces porque ha querido más de lo que es necesario, ha invertido mal o ha malgastado su dinero. Entonces, ¿cómo huyo yo de estas cosas? ¿Cómo se huye de este amor al dinero? No es algo físico, no es salir a correr. No es arrancarse y, como decíamos, una seta en el cerro ahí sin ninguna posesión. No se trata de eso, sino que es otro concepto. Yo creo que el huir está, cómo se huye está de la mano con lo que dice después. Sigue la justicia. O sea, es como alguien está atrapado y dice, ¿por dónde arranco? Arranca por este es el camino para arrancar de todo esto. ¿Cuál es? La justicia, lo que es justo, lo que es correcto, la piedad, la devoción a Dios. O sea, dedícate a eso. En vez de dedicarte
a querer hacerte rico, dedícate a tu amor por Dios, a tu devoción por Dios, a la fe, al amor, a la paciencia, a la mansedumbre. La mansedumbre, por ejemplo, es algo que uno debe ejercitar, creo yo. La mansedumbre no es algo que, bueno, yo pueda excusarme y decir, no, es que a mí Dios no me hizo manso. Entonces yo respondo nomás. Es que ninguna de estas cosas son virtudes naturales del ser humano. Eso es lo que acabamos también de explicar. Nadie viene con estas cosas. El seguirla implica también una acción activa. Y tenemos que esforzarnos. Y hay una responsabilidad humana, una vez que uno ha sido recibido misericordia, como también dice Pablo, de cambiar de actitud sobre las cosas que antes yo hacía. Esas cosas venían, antes yo era injusto, era porfiado, era impaciente, no tenía amor, no había fe, pero ahora, por eso tengo que alejarme de esas cosas, si antes las tenía, para irme detrás de estas virtudes, estas capacidades que Dios solamente me permite obtenerlas a través de Él. Tú bien decías, la devoción a Dios. ¿Qué es la devoción a Dios? Bueno, es el orar, es el leer, es el meditar en las cosas que Dios ha dejado por escrito. Es la mejor fuente de abastecimiento, no tenemos otra. Y si yo no invierto tiempo en eso, si mi vida pasa un poco enfrascada en este devenir de hacer cosas, de comprar, trabajar, de vivir en torno a otros principios, obviamente no voy a tener tiempo para explotar o para seguir la piedad, la fe, el amor. Necesitamos ser activos y ese es el gran problema, que de hecho nosotros no vemos la vida cristiana como algo de ejercicio, como algo que requiera esfuerzo. Creemos que solamente por asistir a una iglesia, sentarme a escuchar lo que otros dicen, usted mismo que a lo mejor no está viendo, escucha lo que decimos y cree que eso es suficiente. Es mucho más que eso. De hecho, quiero pasar al tiro al siguiente versículo. Nos explica mucho más profundamente qué significa. Porque dice, pelea la buena batalla de la fe. Está hablando de una lucha. En el original es pelea la confrontación. Está hablando de un ánimo de contender, de pelear. Pero no como un juego, como los Juegos Olímpicos que se vivían en esa zona de Grecia, sino más bien del punto de vista como una batalla, como una guerra. Por eso la traducción en este caso es buena, porque habla de una batalla de la fe. Yo estoy guerreando contra mis propios deseos, con deseos que son equivocados, con deseos que justamente me van a impulsar a mantenerme en el estado natural de las cosas. Siendo enojón, siendo iracundo, no teniendo paciencia, no teniendo amor. El cambiar a lo otro significa pelear, cambiar, y un esfuerzo, una batalla contra mis propios y naturales apetitos para servir a Dios. Por eso que Pablo es el que más habla de esto en la segunda carta a Timoteo, que probablemente sigamos leyendo a continuación. Es mucho más enfático y le habla a Timoteo de que tiene que ser un soldado, un buen soldado, pelear, esforzarse, dice, en la gracia. Hay muchos conceptos que analizaremos en su momento, pero se basan en este principio. Pelear una batalla. El cristianismo es, de hecho, estar en guerra. Si usted todavía no se siente que está en guerra contra su propia naturaleza, sus propios deseos, o contra lo que otros a veces piensan o le dicen que hay que hacer, si usted no pone a Dios primeramente y no lo sigue a Él, obviamente no está dando una lucha, no está siendo activo. Y eso es el problema. Hay mucho cristianismo nominal, lo decimos abiertamente, no queremos que usted se sienta por eso, si al contrario se siente identificado, es para que lo cambie, que esto no es de una comodidad, de una asistencia pasiva, de, pucha, qué lindo hablan, y me gusta lo que hablan, les decimos directamente, claro, aquí no se trata de que lindo lo que comentan, lo que explican. Cada uno está llamado a pelear una batalla, a cambiar esa forma antigua, que obviamente es equivocada, para acercarse a la estándar de Dios, que es bien difícil, ¿cierto? Porque si no, no tiene sentido leer esto, analizar esto, si no es precisamente para pelear la buena batalla. Y de ahí quisiera decir dos cosas. Pelear, como decías tú, es algo activo. ¿Y cómo se pelea? ¿Cómo en la práctica, qué es pelear la buena batalla? Bueno, tiene usted problemas, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, a veces con su carácter, a veces con su... ¿Es usted un carácter fuerte, como se dice en el mundo? Bueno, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Si usted tiene carácter fuerte en el mundo, se alaba eso, el que grita, el que pega fuerte, el que habla, el que se impone. Jesús
fue todo lo contrario. Jesús fue humilde, fue sencillo. Entonces, ¿tiene problemas con eso? Bueno, bienvenido al club. ¿Y cómo peleamos la batalla contra eso? En oración, en una súplica, eso es pelear la batalla. Pelear la batalla significa arrepentimiento, significa pasar tiempo pidiendo al Señor, Señor, cambia mi carácter. Tiene problemas con sus ojos, tiene problemas con su dinero, a propósito esto mismo, tiene problemas con la codicia. Arrepiéntase, esa es pelear la buena batalla, es decirle, Señor, perdóname, he hecho cosas que no convienen, ayúdame porque me siento tentado a esto. Ahí está la pelea. Y dice la buena batalla, yo no sé usted, pero creo que una batalla puede ser buena en general. Claro, siempre uno salir herido o va a tener algún daño, pero... Pero ¿por qué dice buena? Porque vale la pena. Exacto, vale la pena pelear esto. Hay mucha, podríamos decir, recompensa. Está bien ocupado el término, pero no quiero que entienda que esto es por interés. Es todo lo contrario, es por agradecimiento que peleamos la buena batalla, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado. Y porque la victoria ya está. Y porque Dios nos va con seguridad llevar al cielo. Exacto. Eso es lo que nos promete. Pero por eso hay... echar mano de la vida Por eterna. eso echar mano, sí, ahí vamos a ese punto, justamente. Pero es buena en el sentido de que conviene. El hecho que usted tenga dificultades, que el mundo todavía haya maldad. El otro día hablaba con una persona y le decía, el hecho que Cristo haya enseñado en la parábola, que el trigo crece juntamente con la cizaña y no debe ser arrancado de la cizaña, que afecta al trigo ciertamente, es porque Dios quiere que así sean las cosas. Y mientras estamos en este mundo con maldad, con corrupción, con personas que a lo mejor nos afectan cuando nos hablan, cuando nos hieren, cuando nos dicen cosas, es justamente para mejorar y dar esa batalla. Si no, no habría batalla. Estaría todo ganado y estaríamos prácticamente en el cielo, con los pies en la tierra, pero en el cielo en el sentido de que es todo bueno, todo grato. No, falta un tiempo. Por eso, y vuelvo ahí a ese punto del versículo 12, que dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué quiere decir eso? Lo tengo en otra traducción, que dejé aquí un torpedo para explicar ese concepto. ¿Por qué? Aquí hay otro elemento en el cual podemos ayudarnos para seguir adelante dando esa pelea, esa batalla. Lo leo de otra traducción. Dice, aférrate a la vida eterna, a la que fuiste llamado cuando confesaste la hermosa confesión en la presencia de muchos testigos. Probablemente Pablo, como sabemos, fue un poco el tutor, el guía, se considera el padre espiritual, en cierto sentido, de Timoteo, porque fue el que llegó a la ciudad donde vivía Timoteo y ahí entonces conoció a su familia. Probablemente les predicó el evangelio y a partir de eso él vio el cambio en él, vio el llamado que Dios hizo en él. Por eso le está recordando que fue llamado, ¿no es cierto?, a la vida eterna, que fuiste llamado. Y seguramente estuvo presente cuando él confesó, dice la hermosa confesión, en la presencia de muchos testigos. Él con más personas escucharon ese cambio y lo verbalizó, lo contó a otros, ese cambio de vida que es necesario que todos tengamos. Por eso que le está recordando un poco esa confesión, ese compromiso que hacemos cuando Dios nos conquista el corazón. Hacemos un compromiso muchas veces verbalizado, decimos, Señor, yo te amo, yo quiero seguir, me va a costar, es difícil, todo lo demás, pero yo confieso, yo creo. Y esa confesión es algo puesto acá en otra traducción, hermoso. Y le dice, aférrate a la vida eterna. Es decir, tú tienes algo ya ganado. Un poco a ese es el punto. Dios nos ha dado la vida eterna. No es que quiera ver cómo se comporta usted para ver si se la obtiene o no. No es así. Todas las veces que hemos conversado estos temas, Dios nos regala, por gracia somos salvos, y nos regala el cielo no por algo que hayamos hecho nosotros, sino porque tuvo misericordia. Pero al tener esa seguridad, debo aferrarme a ella. Debo poder mirar el cielo, no con una angustia de saber que lo tengo o no, sino como una seguridad, como algo que me da con los pies, dicen, en la tierra, pero mirando al cielo. O sea, sé que va a ser difícil. Lo hemos visto también en lo que hemos visto los domingos en Corintios. Sé que es difícil, sé que hay angustias, que hay dificultad, pero tengo mi mirada puesta en lo que voy a recibir, en la esperanza de una vida eterna. Por eso es un buen elemento a considerar cuando tengo que pelear. No puedo quedarme solamente en las cosas de la tierra, sino tengo que mirar más trascendentemente y saber que Dios me ha dado algo inmensamente grande,
que no lo puedo dimensionar estando en la tierra, pero tengo que pensar en Él y debo proyectarme hacia Él. Y eso va a ser otra ancla, otra ayuda para poder seguir luchando, seguir peleando, no cansarme de batallar contra mi carne, contra mis deseos, mis pasiones o contra el resto del mundo que se opone a sus propios cambios, a que usted haga cambios en su vida. Creo que ese es un gancho muy importante, echar mano a la vida eterna o aferrarnos a la vida eterna, algo que ya Dios nos entregó, debe ser una gran cosa que tiene que anclarse a ella. Sí. ¿Algo que agregar en esa parte? Aquí en la traducción de la Nueva Versión Internacional dice, haz tuya la vida eterna, y me suena como a decir, bueno, aprópiate de ella, como alguien que de alguna forma está peleando por algo, y gánatela, haz o sea, da todo por esto, pero claramente en un sentido del contexto está hablando de una pelea, no es que no sea algo que no tengamos seguro, tenemos seguro la salvación, ¿cierto? La carta de los Efesios habla claramente de cómo Dios nos predestinó para esta salvación, y si Él es con nosotros, dice Romanos también, ¿quién contra nosotros? Pero aquí el contexto está llamando a la acción a Timoteo. Y cuando dice echa mano de la vida eterna, está queriendo decir, haz esto como si dependiera de ti el ser salvo. Obviamente no depende de ti, pero ese es el ánimo, ese es el deseo, ese es el llamado a que lo haga con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Exactamente. Sigamos al 13, veamos, dice, aquí viene otra gran mención o un emplazamiento más bien directo a Timoteo. Sí. Dice, te mando, es una exhortación directa a él, siendo su colaborador, siendo su hermano en la fe, pero lo manda. Y creo que, por eso insisto, tenemos que tomarlo para todo creyente, estos versículos que estamos leyendo. Todos estamos demandados. Y es delante de Dios, esto no es una idea de Pablo, es lo que Dios quiere. Cristo lo enseñó muchas veces, sed perfecto como el Padre de los cielos es perfecto. Pedro dice, sed santo como vuestro Padre de los cielos es santo. Está mandando estas cosas, cumplir estas indicaciones. Y aquí lo expone así, dice, te mando delante de Dios, que obviamente es Dios el que da vida a todas las cosas. Así lo pone a Dios como el que da vida a todas las cosas. Y a Jesucristo. O sea, es delante de Dios Padre, delante de Jesucristo, y pone a Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí vamos a hacer un alcance a lo que pasó con Cristo, porque Jesús obviamente es nuestro modelo en todas las cosas. Jesús es nuestro hermano mayor, es obviamente nuestro Salvador, es la persona que reunió a Dios y al hombre en uno solo. Así es. Es una cosa excepcional, hablar de Cristo es para más largo, pero hay un punto que cita, y aquí hay un testimonio extra a los evangelios que habla de Poncio Pilato, y está haciendo alusión específicamente a lo que Jesús habló con Poncio Pilato, y está registrado en el Evangelio de Juan. Quiero citarlo porque es muy interesante cómo Jesús abordó con el representante de la ley, en este caso romana, que era Poncio Pilato, cómo él se expresa y le habla de una manera que lo cita Pablo a Timoteo, para que de esa manera nosotros también seamos de una manera fiel, de una manera que no se repliega ante una autoridad, sino que mantiene las convicciones que Jesús siempre había dicho, que era, obviamente venía del cielo, que era Dios, y que Él venía a dar luz, que era la verdad. Y cuando se presenta a la mayor autoridad de la zona de donde él está viendo, se mantiene con esa misma postura. Y además que Poncio Pilato representa a aquel que le podía otorgar la vida o quitar la vida. Exacto, tenía esa autoridad. Efectivamente, estaba jugándose el pellejo. Eso estaba jugando la vida de Jesucristo, entonces, frente a él. Sí, aquí tenemos el texto, lo vamos a leer juntos. Dice, es en medio de esa conversación, en el pretorio, es decir, ahí en el sector donde, en el losado también se llama, donde hacían un poco el interrogatorio. Pilato, no queriendo condenar a Jesús, le hace algunas preguntas para buscar defensa, que él se defendiera. Pero Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El 38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Vemos como Pilato no quería condenar a Jesús, lo interrogó buscando que él se defendiera por las leyes de nuestra sociedad o de la sociedad romana. Pero Jesús, al margen, como tú decías, de buscar salvar su pellejo, su vida física, él estaba muy claro a lo que venía a hacer. Su reino no era de aquí, él venía con una comisión del cielo, a eso se refería. Y efectivamente todo lo que vino a hacer este mundo, para eso nació, para eso ha venido, era para mostrarnos la verdad, para ser fiel a esa verdad, para no callar la verdad. Y me gusta la última frase que Jesús lanza aquí, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí hay algo esencialmente hermoso para todos los que somos cristianos, porque realmente si él tuvo esa valentía, él tuvo, ¿no es cierto?, el arrojo, el aplomo para decirle a Pilato, bueno, yo soy la verdad, entonces nosotros que somos sus seguidores tendríamos que seguir su camino, porque si somos de la verdad, creemos en él, tendremos que oír su voz, tenemos que aprender de él en todos los sentidos. Y mantenernos firmes, haciendo una buena profesión. Por eso profesión no significa, a veces lo pensamos en sentido profesional como una carrera. No, profesión se refiere a confesión. En traducciones que es confesión o profesar algo, es decir algo, es testimoniar algo, es asegurar alguna cosa, incluso con mi vida si es necesario. Y aquí está refiriéndose a ese hecho que Jesús delante de Poncio Pilato dijo que él era la verdad, que no se arrugó, que no se inmutó, no dijo que no era de este mundo, confesó exactamente lo que venía confesando todo el tiempo que fue interrogado. Aunque eso le costara la vida. Aunque eso le costara la vida. Por eso lo que le está diciendo de alguna manera, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, es tienes que tener este mismo carácter, tienes que tener esta misma seguridad, esta misma fidelidad. Que si Jesús fue fiel y se mantuvo en la verdad y nunca renunció a ella a pesar de entregar su vida, entonces nosotros estamos con esa misma necesidad de llegar a esas últimas consecuencias. Sabemos que es difícil hasta aquí. Yo creo que a nadie en este sector de Occidente nos han puesto una pistola en la cabeza para decir, si usted es cristiano, le voy a disparar. Pero hay otros lugares, sobre todo en terrenos islámicos, donde hay muchos cristianos que han perdido su vida por causa de Cristo, por causa de mantenerse fiel. Sabemos que hay una recompensa, hay una mayor ventaja en eso, aunque no lo veamos así ahora. Pero Dios permita que nuestras vidas comiencen a ser un poco esta sombra de lo que es Cristo. Ojalá nos pareciéramos mucho más a Él, que mantuvo su fidelidad, mantuvo su verdad, mantuvo lo que había dicho, nunca se retractó, nunca cambió su versión, fue fiel, fue verdadero hasta el final. Por eso Pablo le está diciendo, bueno, pelea la batalla, sigue estas cosas y tienes que mantener tu profesión de fe, porque él ya la había hecho en algún momento cuando cambió, cuando se hizo después seguidor de Pablo y compañero de viaje, pero ahora le recuerda lo que Cristo dijo cuando se presentó delante de Poncio Pilato. Así tenemos que ser nosotros, mantenernos firmes. Y ahí viene el versículo 14, ¿a qué le dice que se mantenga firme? Que guarde el mandamiento. Se está refiriendo a esto, a guardar todo lo que él era como creyente, como cristiano, como persona con un nuevo nacimiento, convertida o recibiendo el evangelio y viviendo esa vida cristiana. O sea, tienes que mantenerte delante de Dios, delante de Cristo, que dio ejemplo de esto. Tienes que mantenerte o tienes que guardar ese mandamiento. Sin mácula, dice el versículo 14, es decir, sin mancha, o sea, de una manera perfecta, idealmente, ni reprensión, es decir, sin nada de que reprocharle a Timoteo. Recordemos que él estaba con un encargo en particular de dirigir o ayudar a colaborar a dirigir la iglesia en Éfeso, iba a enfrentar obstáculos, por eso que Pablo lo alienta, pero de alguna manera todos nosotros estamos demandados a mantener el mandamiento principal cristiano, que es ser como Cristo, que es parecernos a Él, que es imitarlo en todo. Y eso, vaya que es difícil, eso sí que es un desafío de largo aliento, de constante, en el cual tenemos todos que estar convencidos de que es necesario hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí viene el punto principal. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta final. Y aquí estamos hablando
de escatológicamente de los tiempos finales, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y tenemos que hacer mención porque lo que viene en los últimos 2 versículos que leímos es también una doxología, una alabanza o una exclamación acerca de lo grande que es Dios, lo grande que es Cristo, lo que va a ser su segunda venida. Entonces, volviendo un poco a considerar el texto en globo, tenemos que cambiar nuestra actitud cristiana de ser pasivos, de ser muy casi como niños. En otras cartas también lo trata así, de ser niños, a veces fluctuantes, caprichosos, que si me miran feo, si no me tratan bien. No, tenemos una vida cristiana que es una batalla, que es una pelea, que tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, nuestras maneras equivocadas. Delante de Cristo, delante de Dios, tenemos que parecernos a Él, tenemos que echar mano a la vida eterna. ¿Y hasta cuándo? Como decía, guardar estos mandamientos, ser fiel hasta que venga Cristo. O nosotros nos muramos antes. A eso sabemos que hasta ahí llega nuestra carrera en la tierra, hasta que desaparezcamos en nuestra carne, en nuestro cuerpo físico, se quede acá. Pero la aparición de Cristo va a mostrar un despliegue, y a eso vamos a hablar porque eso nos relaciona a los últimos versículos, un despliegue de todo lo que es Dios, de todo el poder, toda la gloria, toda la majestad de Dios. Mire cómo nos dice versículos 15 y 16 acerca de la aparición de Cristo. Está todo en relación a eso. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué son estos descriptivos? ¿Qué son cada una de estas cosas? Bueno, tenemos que hablar de que Cristo en su primera venida vino efectivamente como una persona muy similar a nosotros en cuanto a la externalidad, en cuanto a la biología, en cuanto a sus necesidades físicas. Él tuvo hambre, él lloró, él se cansó, etcétera, etcétera, y nació en un pesebre, como bien saben la historia. Pero la segunda venida, la segunda aparición de Cristo no va a ser en ese aspecto, no va a ser en un aspecto humilde, muy semejante a nosotros en cuanto a su corporalidad. De hecho, Cristo ya resucitó y está resucitado en el cielo con un cuerpo celestial. Algo hablamos el domingo de eso. Y nos dice que va a venir de otra manera. En este sentido, va a venir como un solo soberano, como un único gran soberano, como el Señor que es, como nunca ha sido diferente. Pero muchas veces rebajamos a Cristo. Hablamos del flaco, hablamos del amigo, hablamos de... Lo naturalizamos o lo dejamos a nuestra misma altura, haciendo que Él sigue siendo Dios, lo ha sido siempre y nunca ha dejado de serlo, aún estando en la tierra. Pero sabemos que su vida, su deidad está asociada a ser soberano, que significa, ¿no es cierto?, dirigir todas las cosas, decidir todas las cosas, ser el único que tiene esa característica, el único ser que realmente puede ser autónomo y tener todas las capacidades de decisión. Y después nos da un apelativo, Rey de reyes, Señor de señores, como para decir, no hay otro más alto que Él, no hay otro Señor más alto que Él. Y después nos habla el único que tiene inmortalidad. Ahí también vamos a explicar un punto, que efectivamente lo que está tratando de decir es que es el único que que siempre ha sido, que es la manera correcta de interpretar esto. No es que Jesús murió, resucitó, uno podría decir entonces no es inmortal porque murió. Exacto. Lo que está hablando es que permanece con vida, que en sí mismo tiene vida. Porque nosotros también, seres que hasta aquí somos mortales, por si usted no lo sabía, también vamos a gozar de aquí en adelante de inmortalidad. Vamos a ser resucitados, vamos a pasar un tiempo en esta tierra, descomponiendo nuestro cuerpo, vamos a recibir un cuerpo nuevo y vamos a tener finalmente una inmortalidad en el sentido que vamos a vivir eternamente. Eso es la promesa de la vida eterna. Sí. Pero nunca vamos a tener la inmortalidad que tiene Cristo, que tiene Dios, que es el propio dueño de la vida. Es el único que tiene esa capacidad de habitar, de tener la vida en sí mismo, que Él mismo es el productor de vida, sostenedor de vida, y no es algo que se le pueda sacar. Así es. De eso no está hablando.
Así es. Y que no va a dejar de ser No va a nunca, dejar de que serlo no va a nunca. dejar de morir. O sea, no va a morir nunca. Porque hasta los ángeles, Claro. hay ángeles que tendrán su término. Exacto, que tendrán su término en el infierno. Y Pero potencialmente también, o sea, algunos podrían dejar de existir si Dios Si así Dios lo lo- hiciera, si lo- Dios lo terminara. claro, Pero el único exacto. que no puede no puede morir porque es automáticamente Él es vida, Él es dueño de la vida, es el generador de vida y de todo lo que hay. Un poco parecido al 13, donde dice Exacto. la vida a todas las cosas. Es Exacto. ese mismo sentido, es el único Exacto. que puede sostener la vida de todos los tipos de vida. Y ahondando un poquitito en ese tema, con respecto a una característica, un atributo de Dios, es interesante esto, pensar en este tiempo de pandemia, en este tiempo de donde la muerte se hace más patente para muchos, y darnos cuenta que aquel que determina cuándo una persona deja de existir es Dios, porque aquel que da vida a todo ser es Dios. Por lo tanto, sea coronavirus, sea otra cosa, la respuesta no está en la enfermedad, sino está en Dios. Dios es el que determina y puede dar las circunstancias precisas, necesarias, para que una persona persista con vida o simplemente muera. Sí, a veces solemos decir, pucha, me voy a morir de un cáncer, me voy a morir de un virus, me voy a morir de una enfermedad tal. En realidad, siempre la decisión de muerte y de vida depende de Dios. Debería decir, es que Dios permitió que me muriera, Dios quiso que terminara mi vida. No va en el accidente, en la enfermedad, en el virus, sino que sabemos, por eso es soberano y eso va en directa relación con Él. No podemos tener un Dios que no sea soberano y que pueda darnos vida y controlar la vida. No es incompatible. Eso es un tema largo de hablar de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son superlativos, son los únicos, son únicos. O sea, no hay ningún ser que pudiese tener estos atributos y tienen que estar en conjunto porque si no dejaría de ser Dios. Exacto. Por lo tanto, al decirnos que tiene esa inmortalidad es que Él tiene la vida en sí mismo y que habita en luz inaccesible. Es otro descriptivo. Realmente yo creo que Pablo, al pensar en Cristo y al pensar en su segunda venida y lo que Él es, lo que Dios representa, no tiene formas naturales o en palabras humanas para describir quién es la potencia de Cristo, la potencia de Dios. Por eso dice que habita en luz inaccesible. Cristo dijo que Él era la luz. El Evangelio de Juan parte en su primer capítulo hablando que Él era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y dice, y Él era la luz de los hombres, capítulo 1, versículo 12. Pero al decir que habita en luz inaccesible, y hay otras versiones que por aquí tengo, el torpedo, dice que está cubierto de luz, es decir, Él es luz en sí mismo. Es una característica a lo mejor física, podríamos describirlo asociado a lo que sabemos que es la luz, pero es finalmente una cosa que trasciende lo materia o lo físico y es una forma de describir que Dios es una fuente de energía. De hecho, todavía no sabemos bien describir qué es la luz, si son fotones, si son paquetes o quantum. Bueno, hay otro tema físico que podemos hablar de otras cosas, pero es un descriptivo para hablar de que está en un lugar superlativo, donde nadie puede alcanzarlo, donde nadie puede acercarse a Él, ni en la vida, ni en su luz, ni en dar vida a todas las cosas, y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Está hablando justamente de Dios, de esta gloria, de esta majestuosidad de Dios. Sabemos que en algún momento Moisés, en la Escritura, le dijo, te quiero ver. Y Dios le dijo, sabes que no puede ver hombre verme y vivirá. No podemos verlo, no estamos capacitados, no tenemos ninguna posibilidad de estar en vínculo con Él. Por eso nos dice que nadie de los hombres ha visto ni puede ver a Él, al cual sea la gloria, la honra, el imperio, sempiternos o eternos, es otra forma de decirlo. Amén. Yo creo que es una gran exaltación de lo que va a ser Dios cuando vuelva. Él va a cerrar la cortina, como bien lo sabemos, de este mundo. Se va a acabar la historia de la humanidad cuando Él regrese, pero no lo va a hacer de la manera del pobre niño Jesús, del pobre niño ahí en un pesebre acompañado de animales, muy precariamente nacido, sino que va a venir con toda su gloria, con todas sus características. De manera que, como nos dice Apocalipsis, todos los hombres, grandes, pequeños, poderosos, pobres, libres, esclavos y libres, van a temerle, van a arrodillarse delante de Él, porque esa es la descripción que nos da Apocalipsis de la segunda venida, una venida en gloria, en majestad,
a dar juicio, a dar justamente el pago final, donde va, volviendo al tema de la parábola, a separar el trigo de la cizaña, donde va a cerrar la historia de la humanidad con juicio, con dar a cada uno pago, una retribución, y obviamente si hemos creído en su nombre, nos hemos arrepentido, vamos a estar con Él eternamente. Es un lindo pasaje que nos habla, que le habla a Timoteo, pero a todo creyente, de lo que tenemos que mirar, de lo que tenemos que esperanzarnos, de los cambios que tenemos que tener mientras estemos en la tierra, porque hay un final hermoso, grandioso, incluso con gran pirotecnia, si lo podemos ver así, conociendo finalmente las dimensiones de Dios mismo. Sí. ¿Cómo Así estamos es. en el tiempo? Ahí nos Bien, quedan 5 minutos. Estamos bien. Sí. Bueno, no sé si habrá alguna consulta que haya llegado por ahí. Por WhatsApp, nada por ahora. Por Facebook voy a revisar. Vamos a revisar. ¿Qué puedo revisar? Bueno, esperamos que todas estas cosas que hacemos semana a semana, domingo a domingo, les sirvan, puedan hacerles reflexionar, puedan ver cómo en la Biblia, a través de los pasajes de la Biblia, si somos sistemáticos, si somos ordenados a leerlo, vamos a sacar un gran provecho de cosas, vamos a aprender a dimensionar bien a Dios. Muchas veces yo decía, tenemos una visión disminuida de Dios, lo vemos como un amigo, como un cercano, ciertamente está dispuesto a escucharnos, es cercano, está atento a su oído a cualquiera. Nadie va a poder el infierno decir, yo fui a Cristo y Él no me aceptó, Él está esperando. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos ir a Él. No lo vemos así, no lo vemos grande, no lo vemos en la medida que Él es. Y estos pasajes nos ayudan a verlo de una manera más correcta, a mirar la vida de otros ojos, a esforzarnos mayormente y no quedarnos muy en la, ¿no es cierto?, en la mediocridad cristiana, decir, sí, yo voy a la iglesia, sí, escucho, me gusta lo que hablan. Yo he escuchado muchas veces que nos ponen, me gusta, qué bueno, amén, qué bueno, y nos alegramos por eso, pero las cosas que hablamos y las cosas que están escritas en la Biblia es no solamente para dejarlas ahí a un lado y escucharlas un ratito, sino es para aplicación en nuestra vida. Así es, así es. Y eso esperamos, que todos puedan realmente pelear la buena batalla, la batalla de la fe, y que los estudios que hacemos les sirvan, sean útiles, sean una herramienta realmente buena para que ustedes puedan afilar su espada y pelear su propia batalla, que de eso sirva, seamos nosotros una piedra, sirva para afilar el arma de cada uno y ustedes puedan aprender en su intimidad a batallar esta buena batalla y vayan creciendo en esa comunión con Dios y en ese conocimiento de ese Dios que habita en luz inaccesible, pero que esto es lo maravilloso, que siendo un Dios inaccesible, vino a rescatarnos, vino a nosotros, porque era imposible para nosotros llegar a Él. La Biblia dice que Él habita en una gloria de la cual nadie puede llegar. Entonces es absurdo cuando nosotros... cuando el ser humano intenta hacer méritos y cosas por tratar de ganarse el favor de Dios, es algo imposible de lograr. Pero qué maravilloso es este Evangelio de Jesucristo, que nos dice que este Dios vino por nosotros, hizo todo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él confiadamente. Entonces vale la pena actuar como Él nos manda, batallar esta pelea, esta batalla de la fe, luchar, echar mano de la vida eterna, pelear como si dependiera de nosotros obtenerla, sabiendo que no es así, pero haciéndolo ¿por qué? Porque es lo más hermoso y lo más tremendo que podamos recibir, por alabanza y por gratitud, porque realmente es un don inmerecido. Qué maravilloso es esto, sabiendo que hemos recibido esto no por mérito sino por gracia, sabiendo esto, entonces batallamos esta batalla de la fe. Es muy interesante volver a recordar nuestros principios básicos. Somos salvos por gracia, por un regalo de Dios, de ese ser tan grande, majestuoso, que vino a buscarnos, que hizo todo lo posible, todo lo bueno, se presentó, nos habló, fue fiel en sus palabras hasta el último minuto y finalmente demostró su divinidad al resucitar, como lo sabemos. Que Él se haya acercado a nosotros y que Él nos dé la gracia, la misericordia para despertar, para mirar y poder creer y tener fe,
Eso es maravilloso. No podemos desperdiciar, como dice Hebreo, una salvación tan grande, un regalo tan inmerecido, y ser mediocre, ser un poco flojo, perdone la expresión, que a lo mejor se pueda sentir herido, pero tan de la mitad para abajo, no mirando la excelencia de Cristo, no acercándose a ese estándar y pensar que eso es todo. Voy a la iglesia, escucho y me voy para la casa igual. No, tiene que escuchar para cambiar, para seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tiene que pelear la buena batalla de la fe. Ese es lo que aprendimos hoy día. Pónganlo en práctica. Es difícil, ciertamente, por eso es una batalla, por eso es una guerra, estamos en un conflicto. Incluso con nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo, pero no tanto los demás, pero aún así tenemos que dar esa batalla. Estamos llamados a eso por Dios mismo. Por eso nos manda delante de Dios y de Jesucristo guardar este mandamiento. Bien, vamos a orar para terminar, para que también pueda meditar en lo que hemos aprendido hoy día. Señor, estamos contentos de un martes más poder compartir tu palabra. Es tan grata, es tan necesaria. Señor, ciertamente estamos humillados porque realmente tu majestuosa persona, todo lo que tú vas a mostrar cuando vuelvas, nos vas a dejar en incomodidad, sentirnos tan poca cosa y que tú te hayas acordado de nosotros. Pero pedimos que esta palabra que nos muestra quién eres, Señor, nos recuerde también lo que has hecho por nosotros y nos pueda dar fuerza y ánimo para seguir combatiendo, para seguir librando esta batalla. Que sigamos las cosas positivas, que dejemos y huyamos, Señor, de lo que no corresponde. Ese es el llamado para cada persona que se dice cristiano, Señor, y aún aquellos que no lo son, que entiendan, Señor, el sentido de estas palabras para que puedan también recibir tu misericordia y el cambio de vida tan necesario para cada persona, Señor. Gracias por esta oportunidad más y te damos gracias también por Juan Manuel, por mi vida, de poder ser un instrumento usado en tus manos para el beneficio de muchos. Te lo pido que estas palabras, este mensaje llegue, Señor, y que tú, Señor, con tu Espíritu Santo le hagas mostrar tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, nos estaremos viendo. Yo el domingo no estaré por razones de trabajo. Estará Juan Manuel con ustedes y también Rodrigo Cárdenas para mostrarles también el Salmo 45 que nos va a corresponder. Que tengan muy linda semana. Me despido, Juan Manuel. Nos estaremos viendo próximamente. Envía